con un torno, una fresa o una máquina CNC a piezas de acero, ¿no? En lo que es acero de herramientas, la empresa Sandvik tiene muchos avances tecnológicos y es importante que ustedes sepan esto, es decir, eh, qué es un carburo de tucteno, eh, cuáles son las herramientas que aparecieron, cómo es, por decirlo así, qué es un acero rápido, qué es una plaquita, cosa que cuando vayan a ver esta materia por lo menos hayan escuchado estas palabras, ¿no? Cosas que no les parezca tan extraño. Bueno, todos esos materiales eh, den- entran dentro de una clasificación que se llama materiales compuestos de base metálica. Entonces es un material que incorpora otros materiales y juntos tienen una propiedad que es más resistente o que resiste más que cada uno por separado. Bueno, acá tienen muchísimas herramientas. Entonces estas herramientas nos sirven para mecanizar estos dos aceros. Después pasamos a materiales avanzados o sus defectos superaleaciones, que básicamente son las aleaciones de níquel. Las aleaciones de níquel, por ejemplo, a diferencia del hierro, puede soportar elevadas temperaturas sin deformarse. El hierro pasando los 800 grados, prácticamente con una pequeña carga se va deformando. Evidencia de esto es cuando ustedes ven en las películas que agarran una espada, la ponen en el fuego, la sacan del fuego, le pegan unos martillazos. Bueno, ahí el hierro a esa temperatura es demasiado blando. El níquel ni se entera. Y materiales cerámicos mucho mejor, digamos, ¿no? Pueden llegar hasta 2000 grados y no les pasa nada. Otra de los materiales avanzados que hay son las aleaciones de titanio. Las aleaciones de titanio resisten bastante bien lo que es corrosión. ¿Eh? Otras aleaciones avanzadas también pueden ser las aleaciones de cromo, eh, que también resisten bastante, pero en el caso del cromo generalmente se ve más como aliante que como material puro, ¿no? En el caso del níquel no, el níquel puede llegar a tener 50 o 75 o 82% de níquel y el resto puede ser cromo, hierro, vanádico. Eh, esta foto de este avión te la puse porque, bueno, justamente es un avión ultra avanzado de quinta generación, en el cual la mayor parte de su fuselaje está hecho de material compuesto, grafito con resina epoxi o Kevlar con resina epoxi. Es decir, esto alcanza una velocidad tremenda, los esfuerzos a que están sometidas las alas, todas las estructuras grandes. Sin embargo, se prefirió el material compuesto que otro material. Nanomateriales no vemos, eh, no nos da el tiempo de la materia, pero para que ustedes sepan las aplicaciones que tienen ahora los materiales. Que no nos quedemos con los materiales de un auto, de un avión, sino ya entran en un campo de la medicina, eh, de cosas de la química, de óptica, conductores, semiconductores, en fin, abarcan todo, digamos, lo que es la aplicación de los nanomateriales. Pero, gracias a Dios, no lo vemos. Bueno, en conclusión, en esta clase cortita, eh, yo me quiero quedar con esto, que es un campo interdisciplinario, donde vamos a ver propiedades mecánicas, propiedades metalúrgicas, propiedades químicas, físicas, termodinámicas, eléctricas, magnéticas, en fin. Eso es la ciencia de los materiales, ¿no? Y si le aplicamos procesamiento, cómo se procesan estos materiales, entramos en el campo de la ingeniería de materiales. Bueno, chicos, ahí yo voy a abrir la unidad 2. Ya me quedan un par de fotitos más. Estas fotitos se las había puesto que en mi programa salía las tendencias, digamos, de los materiales. Bueno, ustedes se pueden fijar acá en el acero. China prácticamente consume el 50% de, de consumo, digamos, de acero. Plásticos también. China y el resto de Asia con Japón ya prácticamente están en el 50%.
los plásticos han disminuido un poco, digamos, por el hecho de que son biodegradables y todo eso. El cemento, bueno, China ya tiene prácticamente el 60%. Estos datos son del 2019, si no me equivoco, porque lo hice para las clases del 2020. ¿Cómo se mide el crecimiento de un país? Con el consumo de cemento, con el consumo de acero. ¿Está bien? Porque ambos elementos son para construir, decía, casas, autos, maquinaria. Un país que no tiene un alto crecimiento no tiene que consumir ni de cemento ni de hierro. Y las curvas, bueno, acá como este es un PDF no se ve, pero las curvas siempre van para arriba, siempre van para arriba. Todas las curvas, a medida que crece la población mundial, se necesita más productos, de los cuales hace que los materiales siempre sean consumiendo. Así que bueno, se quedan un ratito ahí. Yo voy a buscar el segundo, la segunda clase. No puedo bajar esto. Estoy buscando la clase de la segunda unidad. Pantalla. Ustedes en este momento están viendo en sus pantallas la unidad 2. Sí, profe. Sí, Dale, entonces vamos con la unidad 2. La unidad 2 ya entra un poquito más en la materia y habla el tema de los... Habla del tema de... Bueno, papá está dando clase. Bueno, pero papá está trabajando. No, anda para allá. No, bueno, pero después. Disculpen, chicos, estoy con mi bebé. Bueno, enlaces atómicos. Esto tiene que ver con un pequeño repaso de química general del año pasado y poco a poco nos vamos introduciendo en la parte, digamos, troncal de lo que es la materia. ¿Eh? Para hablar de enlaces, bueno, atómicos, como dice acá, vamos a hacer un repaso de lo que es el átomo. Toda la materia está compuesta de átomos. Comprender la estructura de los átomos es fundamental para comprender las propiedades de la materia. Básicamente un átomo está formado, como ustedes ya saben, por neutrones que no tienen carga, protones que tienen carga positiva y electrones que tienen carga negativa. Los protones siempre están concentrados en el núcleo, en la parte central, y alrededor de ellos están los electrones. Generalmente en estado fundamental o neutro suele haber siempre la misma cantidad de protones y electrones. Eso nos da a nosotros como las definiciones que vamos a ver ahora. Número atómico, que a veces lo pregunto en un examen y a veces que hay sorprendidos, entonces yo les digo que estudien siempre, por más que sea la primera o segunda unidad, es la cantidad de protones en cada átomo, por ende también la cantidad de electrones. Masa atómica, a diferencia del número atómico, es protones más neutrones. Y suele darse en gramos por mol. Eso siempre está en las tablas. También la masa atómica suele darse en UMA, pero es muy poco usado. Si ustedes entran a Wikipedia van a ver que a medida que se descubría más el átomo, la masa atómica pasaba de ser distintas, digamos, definiciones, denominaciones. Pero básicamente a nosotros que nos interesa que cuando hablemos de masa atómica va a tomar la tabla periódica y busquemos que, por ejemplo, para el oxígeno es 16 gramos barra mol. Peso molecular es exactamente lo mismo, pero se suma todo, o sea, se suma la cantidad de átomos de hierro, en este caso que están viendo ustedes ahora, y la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces, para saber el peso molecular, que está en la parte de plástico, toda esa parte siempre suele estar en esta formulita. ¿Qué tienen que hacer? Tienen esta fórmula química y tienen que multiplicar. Chicos, hay alguien que está tocando la guitarra, si puede parar un ratito.
¿eh? Em, Tienen este peso atómico del hierro, lo multiplican por 2, el peso atómico del oxígeno lo multiplican por 3 y tienen el peso molecular del óxido de hierro. Esto se lo tienen que saber de memoria. El carbono tiene 12, el nitrógeno 14, el oxígeno 26, e hidrógeno tiene 1 gramo por mol. Eso les ayuda a ustedes, porque estaban dando el práctico, para hacer los ejercicios, digamos, de lo que es polímeros. Se mezcla un polímero con otro polímero y le pedía cuál era el polímero resultante, y bueno, se hacía con esta fórmula. También pregunté qué era isótopos y no me supieron decir. Ustedes cuando vayan a ver el isótopo tienen que ver cómo varía la cantidad de neutrones. A medida que aumenta el número de neutrones, el átomo se hace más inestable hasta llegar al punto en que es radioactivo. Es decir, que elimina, digamos, neutrones, ya sea por partículas alfa, partículas beta, a veces por rayos gamma. Bueno, depende del elemento, ¿no? Acá tienen la tabla periódica. Si se fijan, la cantidad de metales que hay es mucho mayor que no metales y que los gases nobles, ¿no? Entonces eso significa por qué nosotros estudiamos tanto los metales, y porque si uno se pone a fijarse, tiene mucho más metales que otros elementos. Bueno, los materiales están formados por 4 tipos de enlaces o combinaciones de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todo lo que nos rodea tiene estas clases de enlaces. El metálico, a veces tiene que ser puro metálico, enlace covalente y enlace iónico. En el enlace iónico tienen enlaces de Van der Waals, que eso generalmente se observa mucho con los polímeros. Papi está trabajando esto. Bueno, pero anda solito porque papi ya va para allá. Ya a jugar fútbol. Si escuchan a mi bebé, bueno, estoy solito, mi bebé y yo acá. Les pido disculpas. Bueno, vamos con el enlace metálico. El enlace metálico, ustedes ya saben, del año pasado, porque es un repaso de lo que vieron el año pasado, tienen una estructura que está con una compactación máxima, digamos. El núcleo se concentra en distintos puntos y se cree que los electrones hacen como un mar de electrones justamente que rodean a los núcleos. Hay que recordar que mientras más grande sea el número atómico, es decir, mientras más neutrones tengan, van a tener más protones, digo, mientras más protones tengan, van a tener también más neutrones, y a su vez van a tener más electrones. Y los electrones más alejados son fácilmente, digamos, liberados para que vayan en esta nube o en este mar de electrones. Esta estructura le da ciertas propiedades al enlace metálico, como que transmite la electricidad, transmite fácilmente el calor, y también, como los electrones no le pertenecen a un átomo en particular, sino son parte del todo, tienen una manera de deformarse mucho más que otros enlaces como el iónico o como el covalente. Acá hay algunas propiedades. Estas propiedades suelen ser, digamos, todas tienen que ver con este comportamiento del núcleo y del electrón. Tenemos que, ahí les dice que son electropositivos, es decir, que pueden liberarse, entregar un electrón. Aquellos que están compuestamente por uno o más metales, también pueden contener otros materiales como el carbono. Bueno, generalmente, yo dije que están compactos, pero siempre hay algún intersticio donde pueden entrar elementos mucho más pequeños. En el caso del acero, que es una aleación de hierro, que es un átomo bastante grande en tamaño, en radio atómico, y en medio de los átomos de hierro pueden entrar un átomo de carbono que es mucho más pequeño. Esa particularidad de que el átomo de carbono entre en los intersticios del hierro le da particularidad de ser templable, de tener distintas propiedades cuando se le aplica el proceso de tratamiento térmico.
Bueno, ahí lo que dije yo, cuando se viene el calor, cuando se viene la electricidad, su aspecto presenta un brillo. Ese brillo es decir, entra un fotón, es un fotón de luz, digamos, choca con la capa externa, digamos, de electrones, coincide en la longitud de onda, puede producir, digamos, que el fotón saque un electrón y ese era el famoso circuito efecto fotoeléctrico que veíamos nosotros en física 2, creo. Pero bueno, hay cierta, lo que es mecánica cuántica, con ustedes, no sé si lo van a ver o no, no sé, pero gracias a Dios no lo vemos, ese comportamiento en vivo que tiene una partícula y también de comportarse, aparte de como partícula, comportarse como onda. ¿Está bien? Eh, Después, temperaturalmente suelen ser sólidos, eso es ambiguo porque el, el, ¿cómo se llama? El mercurio es líquido, pero creo que es el único, pero bueno. Son maleables y dúctiles y ya vimos, cuando veamos un poco más la estructura de los metales, van a ver que el oro, la plata y el cobre son maleables porque tienen un tipo particular de compactación. A diferencia, por ejemplo, del magnesio o del vanadio, que son más quebradizos. Hay una razón, sí, que tienen distintas formas de compactación, como les decía. ¿Cuáles son las propiedades de los metales? Y bueno, tienen muchísimas, pero específicos: temperatura, calor latente, calor de dilatación, contracción, divisibilidad. Eh, Son varias y las que yo elegí como para hablar, no para hablar de todo, pero por lo menos para hablar, fueron estas tres. Eh, bueno, ahí sigue bastante. Bueno, estas tienen que ver más con propiedades tecnológicas, ¿no? ¿Qué es la conductividad eléctrica? Cuando nosotros tenemos un potencial que es como una pila, tiene la capacidad de hacer pasar los electrones de un punto a otro, y bueno, y ahí prende la luz. Conductividad eléctrica que era, esto lo van a ver en electrotecnia, siempre tienen que acordarse de esto: PIR, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. En cuanto a la resistencia, van a ver lo que es la conductividad, que está multiplicada por la longitud y por el área. O sea, son propiedades que tienen que ver con los metales, sí, tienen que ver con los materiales, sí. Así que por eso la estamos viendo. ¿Qué es conductividad eléctrica? Es la medida de la capacidad del material para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Yo hice esa pregunta a un chico que rindió la vez pasada y ahí me di cuenta que la primera unidad y la segunda y la tercera no la había leído. Pero bueno, es como para saber si estudian todo o no. Contable, creo que tienen física algo y se van a cambiar de bebé. Acá van a ver la plata, el cobre, el oro, tienen cierta conductividad. Yo hace rato les decía, por ejemplo, que el oro, partículas muy finas de oro, se le ponía un polímero y en el cual ese polímero iba en medio de dos vidrios que así formaban la ventana, digamos, de los aviones de gran porte, ¿no? Para que ponían oro, justamente para transmitir la electricidad y provocar este efecto de calentamiento en el polímero. El polímero se calentaba y se desempañaba. La conductividad es mucho más amplia de la plata. Yo les hablo de conductividad y eléctrica y dicen: oh, qué aburrido, el profe, estamos hablando de materiales y me sale con conductividad eléctrica. Bueno, si ustedes tienen que averiguar cuán duro es una aleación de aluminio, uno puede hacer una prueba de tracción, que ya van a ver ustedes que es una prueba de tracción, que es una prueba mecánica, o pueden hacer por conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden inducir, pensar o determinar una propiedad mecánica midiendo la conductividad eléctrica. ¿Bien? Para eso sirve, digamos, lo que yo les estoy dando ahora. Si ustedes
tienen cierta relación entre la propiedad mecánica de la dureza o de la tensión o lo que fuese y la misma variación con la conductividad. Es decir, varía esta propiedad mecánica, pero también varía la conductividad, que es más fácil tomarla y más fácil es tomar la conductividad eléctrica. Bueno, cuando vemos conductividad térmica, que viene muy relacionada con la conductividad eléctrica también. Esto lo voy a pasar rápido. Dice: la conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. El otro de la conducción de electricidad. Esta ley la dejo para que la lean ustedes. Y ven, la conductividad térmica es bastante similar a la conductividad eléctrica. Bueno, hay un ejercicio de coeficiente de dilatación, creo que está en la guía, tienen que usar esta formulita. De cualquier manera, no se asusten porque la guía la resolvemos entre todos, digamos. ¿Para qué me sirve a mí un coeficiente de dilatación térmica? Y a mí me sirve para saber si yo pongo dos metales distintos con diferentes dilataciones, a medida que aumenta el calor uno se dilata más que el otro y esto provoca que se vaya girando, por decirlo así. Con eso yo puedo medir la temperatura. Y ustedes dirán qué tiene que ver con nosotros que vemos materiales. Y bueno, para medir la temperatura en un horno de tratamiento térmico tenemos que saber los distintos elementos para medir la temperatura. ¿Está bien? Y esta termocupla, que básicamente cuando se sueldan un níquel, por ejemplo, que tiene mucha temperatura con plata, que tienen distintas conductividades, la plata se va a dilatar más y el níquel se va a dilatar menos, y con eso yo puedo determinar o medir con mucha exactitud la temperatura que está sometida a esa termocupla. ¿Qué otra cosa más viene acá? Bueno, tiene el coeficiente de dilatación térmica. ¿Qué es la permeabilidad magnética? Esto más que nada era para la parte esta de ensayos no destructivos, cuando yo estaba dando la práctica de ensayos no destructivos. Había elementos que nosotros necesitábamos medir si tenía grietas o no. Entonces, para eso sirven los ensayos no destructivos, es decir, para saber si algo está roto sin romperlo. ¿Está bien? Entonces, esto ustedes están viendo acá es una bobina, es decir, un hilo de cobre, por decirlo así, que forma como una espiral y sale. Entonces, al entrar la energía eléctrica, como esto está en forma circular, genera inmediatamente un campo magnético interno. Siempre el campo eléctrico está ligado con un campo magnético. La permeabilidad a mí me permite, digamos, generar a través de este campo magnético un campo eléctrico. A veces lo repito lentamente así lo entiendo. Un campo magnético, un campo eléctrico, que ustedes están viendo acá, la I, yo ingreso la corriente por esta bobina, por este bobinado, genera un campo eléctrico que a su vez genera un campo magnético. Este campo magnético generado, si yo lo acerco a un metal, va a generar un campo eléctrico nuevamente, llamado como corriente de Foucault. Ya la van a ver ustedes en física. A mí el profe de física del práctico me dijo que sí se da esto, así que lo van a ver. Pero por ahora yo les quisiera decir que el campo magnético a mí me sirve para determinar ciertas variaciones en un metal, y estas variaciones van a estar determinadas por si tienen grietas o no. ¿Por qué es importante saber si un material tiene grietas? Es bueno para saber si va a tener suficiente capacidad para resistir carga. Si la grieta es grande, obviamente que no, una carga que yo le aplique cuando tengo una grieta grande se va a romper. Lo que ustedes están viendo acá, que es la inductancia, es la suma de estos dos. ¿Saben? Se vienen acá, ven la inductancia ahí y esto acá. ¿Saben? La misma formita la ven acá. ¿Saben? Esto tiene un mayor campo magnético, es decir, una B,
porque esto que están viendo ustedes acá, que yo estoy indicando con el cursor, es hierro, que es un material ferromagnético, lo que hace es aumentar ese campo magnético. Por eso esto es mucho más elevado. En cambio, este que está vacío tiene un campo magnético débil comparado con este que tiene un núcleo. Por eso que los capacitadores siempre tienen un núcleo ferroso. Bueno, esto yo lo tomaba en el práctico, pero como ahora estamos en el teórico, yo simplemente se los presento. ¿Qué es inductancia? ¿Qué es campo magnético? ¿Qué es magnetización? ¿Qué es permeabilidad? ¿Qué es un material ferromagnético? ¿Qué es un material ferrimagnético? Paramagnético y diamagnético. Bueno, ahora vamos a pasar al enlace covalente. El enlace covalente, como ustedes ya saben, el típico es cuando se juntan dos átomos del mismo elemento, por ejemplo, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno. Casi todos los gases, por ejemplo, suelen ser enlace covalente. El enlace covalente, a diferencia del anterior, el enlace metálico, es que en el covalente los átomos se comparten entre dos núcleos. En el eléctrico no, en el eléctrico el electrón andaba divagando por todo el material. Al compartir los electrones entre dos núcleos, suele darse lo que se llaman en química es una hibridización, es decir, para bajar la energía, digamos, del enlace, para que sea más estable, los átomos van a tomar distintas posiciones en las cuales su energía de enlace va a ser menor. ¿Sabes? Entonces, esto hace que tengan cierta direccionalidad, o sea, ocupan puntos en el espacio, formando ángulos entre sí, y esto forma que cuando en el caso del diamante, por ejemplo, con el enlace covalente, uno le pega un golpe y se parte en una cara, no en cualquier lugar, sino se va partiendo en cara. Es decir, el enlace covalente, la máxima característica que tiene direccionalidad, es decir, los átomos están ubicados de una manera en que la energía total sea menor. En el enlace metálico lo importante era la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y también el magnetismo, porque los únicos que tienen magnetismo son el hierro, el cobalto y el níquel. Pero fundamentalmente era que conducían electricidad y calor. Lo del magnetismo estaba muy reducido de esos tres elementos. En el caso del enlace covalente, como no vamos a ver gases, el ejemplo más claro es el diamante que ustedes están viendo ahora, la estructura del diamante. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que comparten los electrones, como ustedes están viendo ahí, acá tienen una estructura típica de la direccionalidad tetraédrica, acá lo mismo con ustedes con el dióxido de silicio. Acá esto está bueno. El silicio forma un cuarzo y vidrio. Ambos son de dióxido de silicio, o sea, el mismo elemento material, pero el cuarzo suele ser muy opaco, no es capaz de verlo, y el vidrio sí. ¿Qué es lo que cambia entre ambos? Es la estructura. El cuarzo está ubicado en ciertas posiciones tridimensionales que ya se conocen, y el vidrio ocupa cualquier lugar. Por eso es amorfo el vidrio. Acá el cuarzo cristalino, acá tiene el vidrio. ¿Cuáles son las propiedades? Obviamente, si dejan pasar la luz, tienen propiedades ópticas. Esta es la ley de Snell, cómo se difracta. Esto es importante cuando uno ve los ensayos no destructivos, que este tipo de comportamiento de la luz refleja y parte también se consume, se da con los sonidos. Entonces, cuando en la materia ustedes vean ultrasonidos en los ensayos no destructivos, es exactamente el mismo comportamiento. Así como la luz rebota en un espejo, el sonido a veces rebota en una pared y vuelve, pero parte de ese sonido queda atrapado en la pared la pared, digamos, ¿no? Esto es un rayo de luz, pega y rebota, parte de la luz absorbida y tiene el mismo comportamiento del sonido. Si el sonido choca
rebota y parte del vidrio que hace rebota. Estaba dirigido para cuando ustedes estudien ensayo no destructivo en la parte de ultrasonido. Esto también, exactamente lo mismo. ¿Qué es un flujo luminoso? ¿Qué es un flujo radiante? Ustedes cuando vayan a comprar van a ver que tiene tantos lumen, que no tiene tantos lumen. La luz es exactamente lo mismo. Cuando nosotros veamos tintas penetrantes, tenemos que manejar estos términos. Tintas penetrantes, ¿por qué digo? Porque una tinta, por lo menos de uso aeronáutico, tiene que ver con la luz negra. Entonces está bien, hay cierta intensidad de luz negra, pero el ojo humano no la puede observar, no la observa, porque no la ve, porque está fuera del espectro visible del ojo humano. Pero esta luz, cuando llega a la tinta penetrante y rebota, lo que nosotros estamos viendo no es la luz negra, sino el rebote de la luz que ha cambiado su longitud de onda y que ahora sí ya entra en el campo visible del ojo humano. Bueno, no sé si lo expliqué bien, pero si tienen dudas me dicen que lo explique mejor. Otra de las propiedades que tienen que ver también, ya sea con los metales y con los cerámicos, es la dureza. Ustedes acá están viendo una herramienta que está arrancando viruta o arrancando material. En definitiva, esta máquina es mecanizando otro metal. La plaquita, como se dice, está mecanizando una barra. Acá, por ejemplo, ustedes tienen vidrio. Si esto es cuarzo, el cuarzo tiene la propiedad de rayar el vidrio y viceversa no sucede. Otra que tiene que ver con estas propiedades tiene que ver con la dureza, la conductividad térmica y la corrosión. ¿Están todas interrelacionadas? Sí, están todas relacionadas. Yo les dije que en la fábrica a veces es preferible medir la conductividad térmica, y midiendo la conductividad térmica podemos inducir la dureza. ¿Sí? Y también les quiero decir que mientras más dura sea una pieza, es mucho más fácilmente afectada por la corrosión. Entonces, a medida que vamos avanzando en la materia, empezamos a conocer algunas propiedades y cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo se relacionan entre sí? Y bueno, con la estructura atómica. Bueno, pasamos al enlace iónico. El más común de todos es la sal de mesa, creo que sodio con cloruro con sodio. ¿Cuál es la importancia de esto? De los cationes y de los aniones. Cationes con el positivo y aniones con el negativo. Esto es importante cuando en este tipo de enlaces siempre tengo que tener neutralidad eléctrica. No voy a tener un mol de aniones, ¿está bien? Siempre está separada la parte eléctrica. O sea, si hay tantas cargas positivas, voy a tener tantas cargas negativas. ¿Son enlaces muy fuertes? Sí, dependen de la naturaleza de los iones, son muy fuertes. Otra de las propiedades que se ve en el enlace iónico es que son solubles en agua. Ya vamos a ver, estamos en la gráfica de adelante, porque es importante esto de que son solubles en agua, porque están formados por iones y el agua es polar, entonces tiene esa propiedad de disolver. No siempre disuelve, pero generalmente lo disuelve. Ustedes van a ver esta propiedad que yo decía que disolvían. Entonces, por ejemplo, lo que es toda la parte de cromado, ustedes vieron el paragolpe de un auto, de una moto, lo que fuese, están cromados. Bueno, antes de que el metal este se deposite en este paragolpe o en esta pieza que está cromada, esto era esto de acá, era una sal. ¿Ven? Era anhidrido crómico, que con un procesamiento haciendo ingeniería de materiales se transforma en esto de acá. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace poniendo la sal acá, haciendo pasar corriente, y el proceso se llama deposición de cromo duro, por ejemplo, en este caso, en esta gráfica, ¿no? Lo que se conoce generalmente como electrólisis. Que la electrólisis hace pasar corriente a través de un baño de sal, las cuales algunos iones van a depositarse sobre un metal y los otros en el otro metal. O puede ser que uno se disuelva y mientras uno se deposita. Y tengo esta parte de acá. Esto tiene que ver con
ingeniería, es decir, cómo se procesan los materiales, cómo se obtiene un cromado. Y bueno, con el electrón. Eh, Variables de la electrodeposición. Y bueno, cuando ustedes vean un proceso que es simple, por lo menos tienen que saber qué es concentración, la cantidad de gramos por litro, qué voltaje le vas a aplicar, qué intensidad es el amperaje, cuál es la superficie, bueno, qué superficie, cómo se puede medir una superficie de un cilindro, de una curva, a qué temperatura, la acidez, aditivos químicos. Bueno, todas esas cosas uno tendría que tenerlas en cuenta. Hace rato yo les hablaba de conductividad, no sé si se acuerdan. Bueno, ahora les hablo de conductividad, pero en este caso no de un metal como puede ser este cable de acá, sino la conductividad de un baño de sal. ¿Eh? El enlace mixto, bueno, tiene una mezcla de todos los enlaces anteriores. Yo me quería detener en el segundo, que es el enlace metálico covalente. No sé si hace rato yo les hablaba del tungsteno, eh, de cobalto, y dos metales que son relativamente pesados, digamos, porque tienen un peso atómico elevado. Yo les decía que a medida que yo tengo más protones, tengo a su vez más neutrones y a su vez más electrones. Los electrones más alejados se ven poco favorecidos con la atracción negativa y positiva porque están alejados. Entonces estos electrones entran en una especie de enlace covalente que si se comparten con otro, no entran en el mar de electrones, sino que de alguna manera comparten estos electrones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enlace metálico en estos elementos de gran peso atómico tienen un porcentaje de enlace covalente, lo que hace que estos metales sean mucho más duros de lo que puede ser un metal común, digamos, ¿no? Entonces, la adición de este porcentaje de enlace covalente hace que el enlace metálico sea mucho más fuerte. El enlace iónico también se da cuando nosotros tenemos metales con distintos metales, siempre metales, con distintos... no, este es iónico covalente. Este generalmente es casi todos los cerámicos. Todos los cerámicos tienen cierta composición de elementos que van a tener enlace covalente y enlace iónico. El que yo me estaba refiriendo hace un ratito era el iónico metálico. Cuando tengo una aleación, y esta aleación, ambos elementos que forman la aleación de metales tienen distintas maneras de desprenderse de un átomo, que son más electropositivos, el otro más electronegativo, y hay cierto porcentaje de enlace iónico. Y estos son rarísimos, pero en sí, que tengan enlace covalente, enlace metálico. Después tenemos los que ya les mencionaba las fuerzas intermoleculares, que eran los enlaces van der Waals. Los enlaces van der Waals no tienen que ver con la atracción de núcleo-electrón, o de núcleo y electrón, sino tienen que ver más con la superficie. Acá, entonces, cuando hablamos de superficie, entre el fenómeno de la tensión superficial, que es una propiedad que se analiza y a nosotros nos sirve como para saber esto de la tensión superficial, de por qué algunos elementos son más fundibles que otros. La tensión superficial siempre está en los líquidos, ¿está bien? Entonces, imagínense que un metal como el mercurio, que es líquido, tiene una elevada tensión superficial porque puede formar gotas grandes, y una gota de agua tiene menos tensión superficial y por lo tanto forma una gota de menor tamaño. ¿Por qué es importante saber esta variable? Porque cuando yo voy a fundir un metal dentro de un molde para que el metal líquido después se transforme en sólido y adopte la forma del molde, sepamos por qué este metal es mejor que aquel otro. Bueno, chicos, yo por ahí no escucho que ustedes me hagan preguntas, yo avanzo. ¿Saben? La unidad de los átomos que van a formar un enlace, cuando yo acerco, hay una chica que va a entrar, a la hora, no sé, debe entrar casi una hora, que empezamos una clase de inglés. Bueno, ¿cómo se ve esta curva? Que esta curva quiero que la analicen, pero después hago preguntas acá. Esta curva tiene que ver, como ustedes ven ahí, la energía que tiene esto. Y si yo derivo la energía, me da la fuerza.
Entonces yo tengo energía de unión y después tengo fuerza de unión. Siempre dos átomos se unen para dar como resultado que la unión hace que tengan menos energía que estando separados. Entonces cuando yo tengo el mínimo punto de energía, yo hago la derivada y a mí me da cero, es decir, que las fuerzas entre sí están en equilibrio. Acá yo les puse cómo son las energías de unión. Y varían mucho. No hay una regla generalizada, pero podemos ver que la de Van der Waals, de los polímeros, es muy baja, pero los metales es la que sigue. Y estos dos que están acá, iónicos covalentes, son los que forman cerámicos y están muy por arriba de los otros dos. Esto se le puse porque ustedes van a ver que esta pendiente es exactamente, me da idea de la fuerza intermolecular de ambos. Y yo cuando veo esa fuerza intermolecular, por decirlo así, cuando yo quiero relacionar el comportamiento atómico con las propiedades que uno observa, digamos, en la vida cotidiana, ¿eh? O con un ensayo mecánico. Y bueno, si yo tengo esta curva que ustedes ven acá, después esta curva a mí mecánicamente se llama el módulo de Young, cuando yo tengo un ensayo de tracción. Y esto es un ejercicio que usted va a ver que es por qué un metal que tiene profundamente una energía más estable y a otro que tiene menos, porque uno tiene menos coeficiente de dilatación y porque el otro tiene más coeficiente de dilatación. Bueno, y acá son algunas preguntitas que yo se las voy a dejar a ustedes cuando deje el PowerPoint para que ustedes las resuelvan. De cualquier manera, estas preguntas están dadas en la guía. En esta misma pregunta, esta presentación. Bueno, esta también. A lo mejor este año esta la saco, porque las chicas tuvieron mucha dificultad el año pasado, entonces prefiero sacarla. Pero bueno, hoy no la saco. Estamos en orden. Estas preguntitas que son fáciles las pueden ir haciendo. Bueno, gente, los voy a dejar. Gracias por tenerme paciencia.